Ya no podemos con ustedes, son una carga que nos está hundiendo. Esas fueron las palabras de mi propia hija, lanzadas como cuchillos directo a mi corazón. En ese instante sentí que el aire se me escapaba, como si la vida misma me hubiera dado la espalda. Toda una existencia dedicada a mis hijos, a construirles un hogar, y ahora era yo la que sobraba en su mundo. El amor de madre se volvió un nudo en la garganta, imposible de tragar. Dicen que el dolor de los padres es silencioso, pero el mío gritaba por dentro. Era como si el alma se me partiera en dos, una mitad aferrada a los recuerdos felices y la otra cayendo en el abismo del abandono. Miré a mi esposo, don Manuel, con los ojos llenos de lágrimas, y comprendí sin palabras que estábamos solos. El eco de aquella frase seguía retumbando en mi mente, más fuerte que cualquier trueno. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que diste ya no tiene valor? ¿Que los años de amor, sacrificio y desvelo se borran con una sola decisión? Si alguna vez has pasado por algo parecido, quiero que me lo cuentes. Escribe desde dónde estás viendo este video, o simplemente deja tu like para que más personas escuchen historias como esta, porque nadie debería vivir el abandono en silencio. Mi nombre es Adriana Ramírez de López, tengo 72 años y esta es mi historia. La historia de cómo una madre mexicana, después de ser rechazada por sus propios hijos, descubrió que a veces la familia se encuentra en los lugares más inesperados. Todo comenzó una mañana cualquiera, en la cocina de la casa que don Manuel y yo habíamos construido con nuestras propias manos. Aquella mañana comenzó como tantas otras. El sol entraba por la ventana de la cocina y el aroma del café recién hecho llenaba la casa. Me levanté temprano, como siempre, para preparar el desayuno. A mis 72 años, mis manos ya no eran tan firmes como antes, pero aún podía freír huevos sin romper la yema y hacer el café tal y como le gustaba a don Manuel, mi esposo. Él siempre decía que mi café tenía el sabor de la paciencia y del cariño. Mientras ponía la mesa, escuchaba el ruido del tráfico afuera, los vendedores ambulantes gritando ofertas, los perros ladrando en la calle. Todo sonaba igual que antes, pero algo dentro de mí había cambiado. Desde hacía meses vivíamos con nuestros 3 hijos en la misma casa, la casa que Manuel y yo habíamos construido ladrillo por ladrillo cuando éramos jóvenes. Y aunque debería sentirme acompañada, me sentía más sola que nunca. La primera en aparecer fue Mariana, mi hija mayor. Caminaba con paso rápido, bata de casa y celular en mano. Sin siquiera saludarme, abrió el refrigerador con brusquedad. ¿Otra vez huevos, mamá?, preguntó con tono cansado. Sí, hija, es lo que hay. Además, es nutritivo. Ella suspiró, se cruzó de brazos y soltó las palabras como si le pesaran en la lengua. No entiendes, ¿verdad? Todo sube. La luz, el gas, las medicinas de papá, y ustedes no ayudan. Quise responder, pero me quedé callada. Desde hacía tiempo, cualquier cosa que dijera parecía irritarla. Mariana siempre había sido responsable, la que tomaba el control de todo, pero desde que Manuel enfermó del corazón su paciencia se había vuelto delgada como papel. Poco después, apareció Roberto, mi hijo del medio, con su uniforme de ingeniero todavía arrugado. Se veía cansado. Tenía ojeras, el ceño fruncido y la mirada de quien carga el peso del mundo. Mamá, papá, necesitamos hablar, dijo sentándose en la mesa. Yo sabía que esa frase nunca traía buenas noticias. He estado revisando las cuentas. Entre las medicinas, la comida y los servicios, ya no nos alcanza. Esta casa ya no da para 5 adultos. Podemos buscar medicinas más baratas, propuso don Manuel con voz débil. No se trata solo de las medicinas, replicó Roberto con impaciencia. Se trata de que ustedes necesitan cuidados especiales. Hay lugares donde los tratan bien, donde hay médicos y enfermeras. No estarían solos. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Sabía exactamente a qué se refería. A un hogar para ancianos, a un sitio donde se dejan las cosas viejas, lo que estorba. ¿Quieres decir que nos internemos?, pregunté con la voz temblorosa. Roberto bajó la mirada, sin atreverse a responder. En ese momento apareció Diego, el menor. Tenía 34 años, vivía aún con nosotros y dormía hasta tarde. Salió en pijama, despeinado, bostezando. ¿Qué pasa?, preguntó, sirviéndose café. Tu hermano quiere mandar a papá y a mamá a un asilo, dijo Mariana sin rodeos. Pues, no suena tan mal, respondió él, encogiéndose de hombros. Al menos podrían descansar
y yo dormiría sin la tos de papá todas las noches. Aquello fue como una puñalada. Los tres, mis propios hijos, hablando de deshacerse de nosotros como si fuéramos un problema doméstico. Me costó contener las lágrimas. Don Manuel bajó la cabeza, avergonzado. Tienen razón. Adriana, murmuró él después de un largo silencio. Tal vez sí somos una carga. Me dolió escucharlo. El mismo hombre que levantó esta casa con sus propias manos, que trabajó 40 años bajo el sol para que sus hijos tuvieran estudios y oportunidades, ahora dudaba de su propio valor. Durante el desayuno, nadie dijo una palabra más. Solo el sonido de los cubiertos chocando contra los platos llenaba el aire. Mariana se levantó primero, dejando una pila de facturas sobre la mesa. Piensen en lo que dije. Ya hablé con un lugar en Zapopan. Mañana podríamos ir a conocerlo. Y se fue sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue tan pesado que me costaba respirar. Manuel intentó sonreírme, pero su mirada estaba perdida. No llores, mujer. Tal vez no sea tan malo. ¿Cómo puedes decir eso?, susurré. Esta casa guarda toda nuestra vida. Aquí nacieron nuestros hijos. Aquí crecieron. ¿Y ahora quieren sacarnos como si fuéramos muebles viejos? Manuel no respondió. Se levantó despacio, con esfuerzo, y salió al patio. Desde la ventana lo vi regar las plantas con movimientos lentos, casi mecánicos. Era su manera de llorar sin que yo lo viera. Pasaron los días y el ambiente se volvió insoportable. Mariana apenas nos hablaba. Roberto llegaba tarde del trabajo y evitaba sentarse a cenar con nosotros. Diego pasaba las noches frente a la televisión, fingiendo no escuchar las discusiones. Yo intentaba mantener la casa limpia, cocinar, hacer algo útil, pero todo parecía molestarles. Un día, mientras lavaba los platos, escuché a Mariana en el teléfono. Sí, señora, mis padres tienen más de 70. Él con problemas de corazón y ella con artritis. Sí, todavía caminan solos, pero necesitamos un lugar con supervisión médica. Mi corazón se apretó. Confirmé lo que temía. Ya lo estaban planeando. Esa noche, cuando todos dormían, fui al cuarto de Manuel. Él estaba despierto, mirando el techo. No puedo creerlo, le dije en voz baja. ¿Cómo llegamos a esto, Manuel? Él giró hacia mí y tomó mi mano. Tal vez fallamos, Adriana. Tal vez les dimos todo, menos lo que necesitaban aprender. Gratitud. Sus palabras me atravesaron el alma. Los recuerdos comenzaron a flotar en mi mente como fotos antiguas. Mariana aprendiendo a caminar, Roberto con su uniforme de secundaria, Diego llorando cuando se cayó de la bicicleta. Todo eso había sido nuestra vida, nuestro orgullo. ¿Cómo podían olvidarlo tan fácil? El siguiente amanecer me encontró en la cocina otra vez, preparando café. La costumbre es lo último que muere, pensé. Afuera, el cielo se pintaba de rosa y naranja, pero dentro de mí todo era gris. Sentí los pasos de Mariana antes de verla entrar. ¿Ya pensaron lo del hogar, mamá?, preguntó sin rodeos. No, y no pienso hacerlo. No te pongas terca. No podemos seguir así. Papá necesita cuidados. Y yo ya no puedo más. ¿Y tú crees que me voy a separar del hombre con el que he vivido 50 años? Le dije con voz firme. No, hija, eso no va a pasar. Ella me miró con una mezcla de rabia y frustración. Entonces no digas que no te lo advertí. Salió dando un portazo. El eco resonó en toda la casa. Don Manuel apareció poco después, apoyado en su bastón. ¿Qué te dijo? Lo de siempre. No te preocupes, mujer. Los hijos dicen cosas feas cuando están cansados. No, Manuel. Esta vez lo dicen porque lo sienten. Me quedé mirando la puerta cerrada, sabiendo que algo irreversible estaba por suceder. Aquella noche, mientras me acostaba, escuché a lo lejos las voces de mis hijos hablando en la sala. No entendí todo, pero sí capté una frase que me heló la sangre. Todo está arreglado para el martes. Mi cuerpo entero se estremeció. Me quedé en silencio, conteniendo el aliento, sintiendo cómo el miedo me apretaba el pecho. No sabía qué iban a hacer exactamente, pero en el fondo ya lo sospechaba. Y fue ahí, en medio de la oscuridad de mi habitación, con el sonido del reloj marcando cada segundo, cuando entendí que el amor de madre no siempre basta para detener la ingratitud. El martes estaba a la vuelta de la esquina, y con él el destino que mis propios hijos habían elegido para mí y para don Manuel. El martes llegó con un sol implacable, de esos que queman la piel,
y hacen que el aire se sienta pesado. Desde temprano sentí algo distinto en el ambiente. Era como si la casa, nuestra casa, respirara ansiedad. Don Manuel estaba en el jardín regando sus plantas con la misma calma de siempre, pero yo notaba que su mirada estaba lejos, perdida. Mientras colgaba la ropa en el patio, escuché murmullos en la sala. Las voces eran bajas, pero reconocí cada una de ellas. «Todo está listo», dijo Roberto con tono firme. «Vendrán a buscarlos a las 4», agregó Mariana. «¿Y si no quieren ir?», preguntó Diego con inseguridad. «No tienen opción», respondió Roberto. «No podemos seguir así». Me quedé helada. La pinza de la ropa cayó de mis manos y rodó por el suelo. Sentí un nudo en el estómago. No era un sueño ni un malentendido. Mis hijos estaban planeando deshacerse de nosotros. No podía respirar. Entré despacio, intentando no hacer ruido. Escuché a Mariana decir: «Ya hablé con la directora del hogar. Se llama Casa del Sol. Dicen que es de los mejores». «Sí, los vamos a dejar allá. Estarán bien», añadió Roberto, con una frialdad que no reconocí. «Pero eso no se hace, hermano», dijo Diego bajito. «Son nuestros padres». «¿Y qué quieres que hagamos?», respondió Mariana molesta. «¿Dejarlos morir aquí, gastando todo lo que tenemos?». Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Las lágrimas me ardían en los ojos, pero no quería que me oyeran. Corrí al jardín y tomé del brazo a don Manuel. «Manuel», le susurré, «vienen por nosotros hoy. Nos van a llevar». Él soltó la manguera. El agua siguió corriendo, empapando sus zapatos. «¿Qué dices, Adriana?». «Ellos, nuestros hijos, nos quieren mandar a un asilo». Por un momento pensé que me diría que era imposible, que había entendido mal, pero solo bajó la cabeza. «Ya lo imaginaba», dijo con voz quebrada. «Lo presentía desde hace días». Nos abrazamos ahí, entre las flores que él tanto cuidaba. Sentí sus hombros temblar y su llanto silencioso en mi cuello. A las 4 en punto, una camioneta blanca estacionó frente a la casa. 2 mujeres con uniformes celestes bajaron con sonrisas falsas. «Buenas tardes, venimos por los señores López Ramírez». Mariana salió de la casa apurada, arreglándose el cabello. «Sí, son ellos. Ya están listos». No estábamos listos. Ni siquiera sabíamos que eso iba a suceder. Roberto se acercó con una expresión de falsa preocupación. «Papá, mamá, esto es por su bien. En ese lugar estarán cuidados, con doctores, con atención. ¿Y ustedes?», pregunté. «¿Nos van a visitar?». Mariana me miró apenas. «Claro, mamá. Iremos todos los domingos. Lo prometo». Era una promesa vacía, una que se rompía antes de ser pronunciada. Diego estaba detrás, sin decir palabra. Lo miré suplicante, esperando que hiciera algo, que dijera algo, pero solo bajó la vista. Nos subieron a la camioneta. Yo llevaba una pequeña maleta con algunas fotos y una manta que yo misma había tejido hace años. Desde la ventana, vi cómo Mariana y Roberto cerraban la puerta y regresaban a la casa sin mirar atrás. Diego nos observó por un instante, luego se dio la vuelta y entró también. El vehículo arrancó. Don Manuel tomó mi mano con fuerza. «¿Cómo llegamos a esto, Adriana?». No tuve respuesta. Solo apreté su mano y miré por la ventana cómo la calle que conocía de memoria desaparecía detrás de nosotros. El hogar estaba en las afueras de la ciudad. Un edificio viejo, pintado de amarillo pálido, con olor a cloro y humedad. Nos recibieron con sonrisas ensayadas, llenas de compasión fingida. Nos llevaron a una habitación compartida con otras 6 personas. Había una cortina delgada entre las camas. No había privacidad. No había calor humano. Solo resignación. Esa primera noche fue interminable. Una señora lloraba llamando a su hija. Otro anciano rezaba en voz baja. Manuel casi no habló. Yo tampoco. Me quedé mirando el techo, tratando de entender en qué momento nuestros hijos dejaron de vernos como sus padres y comenzaron a vernos como una molestia. Pasaron los días. Nadie vino a visitarnos, ni una llamada. Las enfermeras hacían su trabajo sin alma. Comida insípida, horarios estrictos, silencio forzado. Don Manuel empeoraba. Cada vez comía menos. Una tarde lo vi llorar, mirando una foto de los niños cuando eran pequeños. «Eran tan buenos», murmuró. «¿En qué momento los perdimos?». No supe qué decirle. Esa noche soñé con nuestra casa, con los gritos felices de los niños corriendo en el patio,
con el olor del café por las mañanas. Desperté empapada en lágrimas. Días después, mientras limpiaba el pequeño buró junto a su cama, don Manuel sacó su vieja billetera. Entre las fotos y papeles guardados había un sobre amarillento. Lo miró con curiosidad, pero lo volvió a guardar sin abrirlo. En ese momento no imaginábamos que ese sobre cambiaría nuestro destino. Esa tarde, mientras caminábamos por el pasillo, una enfermera me detuvo. ¿Usted es la señora Adriana López? Sí. Tiene que firmar este documento. Lo leí rápidamente. Era un aviso de ingreso permanente. Pregunté qué significaba y me dijo, con indiferencia, que era una formalidad. Pero yo sabía lo que era. Era una sentencia. Mis hijos habían firmado que nunca regresaríamos a casa. Mi cuerpo entero se heló. Quise llorar, gritar, pero solo firmé, temblando. Esa noche, mientras intentaba dormir, don Manuel me tomó la mano y susurró: «No quiero morir aquí». «No lo haremos, Manuel, lo prometo». No sabía cómo, pero dentro de mí nació una fuerza nueva, una pequeña chispa de rebeldía. Y en ese instante pensé en todo lo que habíamos dado. Los años de sacrificio, los desvelos, los sueños postergados para que ellos estudiaran, trabajaran, tuvieran una vida mejor. Todo eso, borrado en un instante. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Afuera, el cielo era negro, sin luna. Me pregunté cuántos padres más estarían viviendo lo mismo, cuántos habrían sido olvidados por los mismos hijos que un día prometieron cuidarlos. CTA emocional, Long Gep Tunien. Si tú que estás viendo esto crees que ningún padre debería terminar así, déjame un like para que más personas escuchen esta historia. Y si alguna vez has sentido el abandono, escríbeme desde dónde estás viendo este video. Quiero saber que no estamos solos. Cerré los ojos y recé en silencio. No pedí dinero ni salud, solo pedí justicia, aunque fuera del tamaño de una semilla. Al día siguiente, una enfermera nueva llegó al turno de noche, una joven con una sonrisa amable y ojos sinceros. «Buenas noches, doña Adriana. Soy Camila Torres, su nueva enfermera. ¿Cómo se siente hoy?» Su voz tenía algo distinto. No era mecánica ni vacía. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me hablaba con ternura. No lo sabía entonces, pero aquella enfermera sería la persona que cambiaría nuestras vidas para siempre. Esa noche, cuando la enfermera nueva se presentó, algo cambió dentro de mí. «Soy Camila Torres. Estaré cuidándolos por unos días», dijo con una sonrisa sincera. La clase de sonrisa que no se aprende en los manuales. Su voz tenía una calidez que hacía tiempo no escuchaba. Me preguntó cómo me sentía, si había comido, si podía dormir. Nadie me había hecho esas preguntas desde que llegué a ese lugar. Durante las primeras horas de su turno, Camila iba y venía por los pasillos, revisando a los pacientes con una delicadeza que contrastaba con el trato frío de las demás enfermeras. Cuando pasaba frente a nuestra cama, siempre se detenía, a veces solo para ajustar una cobija, otras para ofrecer un vaso de agua o decir unas palabras de ánimo. «Usted y su esposo se parecen mucho a mis abuelos», me dijo una tarde mientras medía la presión de don Manuel. Mi abuela también amaba las plantas. Su comentario me sacó una sonrisa. Hacía semanas que no sonreía. «Tu abuela tiene suerte de tenerte», le respondí. Ella bajó la mirada un instante y murmuró: «Ya no está. Falleció hace unos años. Por eso trabajo aquí. Siento que, de alguna forma, puedo seguir cuidándola en cada paciente que atiendo». Había honestidad en sus palabras, una ternura que me hizo confiar en ella desde el principio. Pasaron los días y Camila se convirtió en nuestra única compañía verdadera. Nos traía café cuando podía, nos contaba chistes para hacernos reír y, cuando don Manuel tenía crisis de dolor, se quedaba a su lado toda la noche. Una madrugada, Manuel sufrió un fuerte ataque en el pecho. Llamé desesperada por ayuda, pero tardaron varios minutos en llegar. Cuando finalmente apareció alguien, fue Camila. «Tranquila, doña Adriana, ya estoy aquí», dijo mientras colocaba el oxígeno y llamaba por radio a los médicos. Su rapidez le salvó la vida a mi esposo. Al día siguiente, ella misma gestionó su traslado al Hospital Público de Guadalajara. Yo fui con él, dejando atrás ese lugar que se había convertido en nuestra pesadilla. El hospital olía a desinfectante y esperanza. No era un sitio lujoso, pero la atención era humana. Camila nos recibió allí también. No lo podía creer. «Yo trabajo aquí también»,
explicó riendo. Les prometí que no los dejaría solos. Manuel fue internado de inmediato. Pasé las noches sentada junto a su cama, observando cómo dormía bajo el efecto de los medicamentos. A veces se despertaba sobresaltado y me tomaba la mano. ¿Aún estamos en el asilo?, preguntaba medio dormido. No, mi amor. Estamos en el hospital. Todo estará bien. Camila venía todos los días, incluso en sus horas libres. Traía café para mí, a veces un pan dulce. Me preguntaba por nuestras vidas, por cómo nos conocimos, por nuestros hijos. Cuando le conté lo que habían hecho, vi sus ojos llenarse de lágrimas. No puedo creerlo, susurró. Ningún hijo debería abandonar a sus padres así. Yo tampoco lo creía, respondí, hasta que me pasó. Un silencio denso nos envolvió. Luego, ella cambió de tono. Doña Adriana, mi esposo y yo hemos estado pensando en algo. ¿En qué, hija? En que no deberían regresar a ese lugar. Me quedé mirándola sin entender. Tengo una casa pequeña, pero con una habitación libre. Vivo con Andrés, mi esposo. Él tiene un taller de reparación en el garaje. Si ustedes quisieran, podrían quedarse con nosotros. No les faltaría atención ni cariño. Sentí que el corazón se me aceleraba. Era demasiado bueno para ser verdad. No podemos aceptar eso, hija. No nos conoces. Los conozco lo suficiente, respondió con una sonrisa. Y además, no sería un favor, sería un intercambio de cariño. Aquella noche no pude dormir. Le conté a Manuel la propuesta, y por primera vez en semanas vi una chispa de ilusión en su mirada. ¿De verdad nos invitaron a vivir con ellos?, preguntó. Sí. Dicen que podríamos ayudarnos mutuamente. Él se quedó callado unos segundos y luego susurró. Tal vez Dios no nos ha olvidado. Al día siguiente, Camila llegó acompañada de Andrés. Era un hombre joven, alto, con manos de trabajador y una sonrisa amable. Traía una chamarra de mezclilla y la mirada franca. Mucho gusto, don Manuel, doña Adriana. Es un honor tenerlos con nosotros. Nos ayudaron a empacar lo poco que teníamos. Unas ropas, la manta que tejí y la foto de nuestros hijos. Cuando salimos del hospital, sentí el aire fresco en la cara como si respirara por primera vez después de meses. Llegamos a una casa modesta, pintada de color crema, con macetas llenas de bugambilias en la entrada. Adentro olía a pan y a hogar. Camila nos mostró una habitación pequeña pero limpia. Tenía una cama matrimonial, cortinas nuevas y un florero con violetas sobre la ventana. No es mucho, pero lo preparamos con cariño, dijo. Es hermoso, susurré, tratando de no llorar. Esa noche dormí abrazada a Manuel. Él apretó mi mano y murmuró. Me siento en casa otra vez. No respondí, solo cerré los ojos, agradecida. Los días siguientes fueron un bálsamo. Camila salía temprano para trabajar en el hospital, pero antes dejaba el desayuno listo. Andrés pasaba la mayor parte del tiempo en su taller, arreglando radios, ventiladores y televisores. A veces Manuel bajaba para acompañarlo, observando con curiosidad. Se entendían bien. Había encontrado un amigo. Yo, en cambio, empecé a cocinar de nuevo. Hacía años que no sentía tanto gusto por preparar comida. El olor del guiso llenaba la casa y Camila llegaba sonriente después del turno, diciendo que olía a domingo. Una tarde, mientras lavaba una de las chaquetas viejas de Manuel, encontré algo en el bolsillo interior. Era un sobre amarillento con el membrete de un despacho de abogados, Herrera Asociados. Estaba arrugado y parecía viejo. Lo abrí con cuidado. Mis manos temblaban mientras leía. Era una carta formal notificando una herencia. Mi padre, fallecido hacía más de 10 años, había dejado propiedades y una suma considerable a mi nombre. El despacho había intentado contactarnos, pero las cartas fueron devueltas por dirección incorrecta. Mi corazón latía con fuerza. Manuel, grité. Ven rápido. Él subió con dificultad. ¿Qué pasa, Adriana? Mira esto. Le mostré la carta. Su rostro cambió de color. Ellos lo sabían. Nuestros hijos sabían esto. Por eso querían quitarnos de en medio. Nos quedamos en silencio, mirando el sobre como si fuera una bomba a punto de estallar. En la puerta, Camila y Andrés escuchaban con atención, sin comprender aún la magnitud de lo que acabábamos de descubrir. El pasado, la traición y la esperanza acababan de encontrarse en una sola habitación. Y en el fondo de mi pecho, una sensación nueva comenzaba a despertar.
No era miedo ni rabia. Era la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, la vida estaba a punto de darnos una segunda oportunidad. Aquel sobre amarillento se convirtió en el centro de todo. Lo dejamos sobre la mesa, sin atrevernos a tocarlo otra vez. Las letras del despacho Herrera, asociados, parecían brillar bajo la luz del atardecer, como si guardaran un secreto que podía cambiarlo todo. ¿Y si es un error?, pregunté nerviosa. No lo creo, dijo Manuel. Tu papá siempre fue un hombre responsable. Si dejó algo, seguro quiso asegurarse de que estuvieras bien. Camila y Andrés nos miraban sorprendidos. Podemos acompañarlos al despacho, propuso Andrés. No deberían ir solos. Aceptamos. No sabíamos qué esperar, pero sabíamos que teníamos que descubrir la verdad. A la mañana siguiente, nos levantamos temprano. Camila preparó café y nos dio ánimo como si fuéramos parte de su familia. Sentí algo extraño, una mezcla de miedo y esperanza. Tomamos un taxi hacia el centro de Guadalajara. Durante el trayecto, las calles pasaban ante mis ojos como recuerdos mezclados. Los parques donde llevábamos a los niños, la panadería donde comprábamos conchas los domingos, la iglesia donde celebramos nuestra boda. Todo parecía tan lejano, tan ajeno. El despacho Herrera, asociados, estaba en un edificio antiguo de cantera gris. Nos recibió una secretaria amable y después de unos minutos apareció un hombre de cabello blanco y lentes dorados. Buenos días, soy el licenciado Herrera. Me alegra mucho verlos por fin, dijo estrechando nuestras manos. Llevamos años tratando de localizarlos. Nos invitó a pasar a su oficina. En las paredes había diplomas y fotos de familia. El licenciado abrió un expediente grueso y comenzó a hablar. Doña Adriana, su padre, don Esteban Ramírez, dejó a su nombre 10 propiedades en el centro de la ciudad y una suma considerable en una cuenta bancaria. ¿10 propiedades?, repetí incrédula. Así es. Todo está legalmente registrado. El problema fue que no pudimos contactarla. Enviamos múltiples notificaciones, pero todas fueron devueltas. Sentí que la garganta se me cerraba. Nos mudamos con nuestros hijos, dije en voz baja. Tal vez ellos recibieron esas cartas. El abogado asintió despacio. Eso explicaría todo. Incluso, recuerdo haber recibido llamadas de un tal Roberto López, que decía ser su hijo, pidiendo información sobre la herencia, pero por ley, no podíamos darle detalles sin su presencia. Don Manuel apretó mis manos con fuerza. Ambos entendimos al mismo tiempo. Nuestros hijos sabían desde el principio, y aún así nos abandonaron. El licenciado continuó explicando los trámites necesarios para recuperar los bienes. En cuanto firmen estos documentos, podrán tener acceso inmediato a sus cuentas. Yo mismo me encargaré de todo. Tomé la pluma con manos temblorosas. Firmar aquel papel fue como cerrar una herida y abrir otra. Salimos del despacho en silencio. El ruido de la ciudad nos envolvía, pero yo apenas lo oía. Andrés pidió un taxi. Camila me ayudó a subir. Nadie hablaba. En el trayecto, solo escuché el susurro de Manuel. Ellos lo sabían, Adriana. Nos trataron como basura sabiendo que éramos ricos. Llegamos a casa al caer la tarde. Me senté frente a la mesa con los documentos en las manos. Camila preparó té y se sentó a mi lado. ¿Qué van a hacer ahora?, preguntó con suavidad. No lo sé, hija, respondí. Esto cambia todo, pero también duele. No sé si puedo perdonar algo así. Tal vez no se trata de perdonar, dijo Andrés desde la cocina. Tal vez se trata de seguir adelante sin mirar atrás. Esa noche no pude dormir. Miraba el techo y escuchaba la respiración tranquila de Manuel a mi lado. Pensé en mis hijos, en sus rostros cuando eran pequeños, en los abrazos sinceros que un día nos dieron. ¿Dónde se perdió todo eso? Al amanecer, me levanté y preparé café. Camila bajó con su bata y se sentó conmigo. «¿Sabe, doña Adriana?», me dijo sonriendo. «Creo que su historia no termina aquí. A veces la vida nos quita todo solo para mostrarnos quiénes somos en realidad». «Tal vez tengas razón», respondí. Durante los días siguientes, el licenciado Herrera nos ayudó a organizar la documentación. Nos entregó una tarjeta provisional del banco. Teníamos acceso a una suma diaria que, hasta hacía poco, parecía inimaginable para nosotros. Cuando Manuel vio el número en la cuenta, soltó una risa nerviosa. Toda una vida trabajando y nunca tuvimos ni la 10ª parte de esto. El dinero no puede borrar lo que pasamos, le dije, pero sí puede ayudarnos a cambiar algo.
Camila y Andrés se alegraron por nosotros. No hubo envidia en sus miradas, solo satisfacción genuina. Dios les devolvió lo que les quitaron, dijo Camila, abrazándome, y ustedes sabrán usarlo bien. Con parte del dinero, Manuel quiso comprar herramientas nuevas para el taller de Andrés. Yo insistí en pagar una pequeña deuda del hospital donde Camila trabajaba. No era caridad, era gratitud. Pero en medio de esa paz nueva, una sombra se acercaba. Una tarde, mientras preparaba la cena, sonó el timbre. Andrés fue a abrir. Escuché voces en la entrada y me asomé desde la cocina. Allí estaban Mariana, Roberto y Diego, vestidos con ropa elegante, relojes brillantes y sonrisas falsas. «Mamá», dijo Mariana acercándose, «por fin te encontramos». Estábamos tan preocupados. Me quedé inmóvil. No sabía si llorar o reír. ¿Preocupados?, repetí con ironía. «Después de dejarme en un asilo, ¿vienes a decirme eso?». Roberto levantó las manos en señal de calma. «Hubo un malentendido, mamá. Todo fue un error». Los miré uno por uno. Diego no podía sostenerme la mirada. «¿Un error?», pregunté. «¿También fue un error quedarse con mis cartas y esconder la herencia?». El silencio cayó como una losa. Manuel entró al salón y se colocó a mi lado. Su rostro reflejaba dignidad y cansancio. «Vienen por el dinero», dijo con voz firme, «no por nosotros». Ellos no respondieron. No hacía falta. Camila y Andrés observaban desde la puerta, incómodos. Mariana se volvió hacia ellos con desprecio. «¿Y estos quiénes son?». «Nuestra familia», respondí sin pensarlo. Los rostros de mis hijos se descompusieron. «Mamá, no puedes decir eso», exclamó Roberto. «Somos tus hijos, tu sangre». «¿De qué sirve la sangre si no hay amor?», replicó Manuel. Mariana apretó los labios. «Solo queremos hablar», dijo con fingida calma. «No queremos pelear». «Entonces no mientan», le respondí. «Ya sé todo». El ambiente se volvió tenso, tan pesado que apenas podía respirar. Andrés dio un paso adelante. «Será mejor que se vayan». «Esto no ha terminado», dijo Roberto con frialdad. «No pueden quitarnos lo que nos pertenece». Cuando cerraron la puerta detrás de ellos, el silencio fue ensordecedor. Me senté despacio, con el corazón acelerado. Camila me sirvió agua, pero mis manos temblaban demasiado para sostener el vaso. «Van a volver», susurró Manuel. «Esto apenas comienza». «Lo sé», respondí, «pero esta vez no tendrán el poder». Miré el sobre que aún estaba sobre la mesa, aquel que cambió nuestra vida, y comprendí que el pasado nunca se queda dormido. A veces solo espera el momento perfecto para despertar. Después de aquella visita, el silencio en la casa se volvió más pesado. Don Manuel y yo sabíamos que no sería la última vez que veríamos a nuestros hijos. Los conocemos demasiado bien. La ambición deja huellas, y ellos ya habían mostrado de lo que eran capaces. Pasaron algunos días tranquilos, casi como una calma falsa antes de la tormenta. Camila y Andrés intentaban distraernos con conversaciones ligeras. Preparaban cenas, ponían música, hacían lo posible por llenar de vida el ambiente. Pero por las noches, cuando todo quedaba en silencio, yo sentía el miedo reptando de nuevo por el corazón. Una tarde, mientras tejía en la sala, escuché el timbre. Andrés fue a abrir y regresó con el rostro serio. «Son ellos», dijo en voz baja. Mi corazón dio un vuelco. Mariana entró primero, con una sonrisa tensa. Detrás de ella venían Roberto y Diego. Vestían de manera impecable, como si vinieran a una reunión de negocios. «Mamá, papá», comenzó Mariana, «no queremos pelear, solo venimos a hablar». «Ya hablaron bastante cuando nos abandonaron», respondí sin levantarme del sillón. «Eso fue un error», intervino Roberto con su tono siempre calculado. «Las cosas se salieron de control, pero somos familia». Esa palabra, familia, me cayó como un golpe. ¿Familia? ¿Y dónde estaba esa familia cuando nos dejaron en aquel lugar horrible? «Mamá, por favor, no exageres», dijo Mariana. «Ustedes están bien ahora. No tiene sentido seguir recordando el pasado». Don Manuel se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. «El pasado es lo único que nos queda», dijo con calma. «Y ustedes lo convirtieron en una herida». Roberto suspiró, fingiendo paciencia. «Papá, esto no tiene por qué ser así. Solo queremos resolver las cosas civilizadamente. Sabemos lo de la herencia y creemos que lo justo es que se reparta entre todos». «¿Reparta?»,
Pregunté incrédula. ¿Después de todo lo que hicieron? No se trata de lo que hicimos, sino de lo que es correcto, dijo él. Ese dinero pertenece a la familia. Don Manuel lo miró fijamente. La familia no se mide en dinero, Roberto. Se mide en amor, en respeto. Y ustedes no conocen ninguna de las dos cosas. El ambiente se volvió tenso. Diego miraba el suelo, incapaz de intervenir. Yo no quiero nada, murmuró. Solo vine porque ellos insistieron. Mariana lo fulminó con la mirada. No seas tonto, Diego. Es nuestra herencia también. En ese momento, Camila y Andrés entraron a la sala. Camila traía una jarra de agua, sin saber lo que ocurría. ¿Gustan algo de tomar?, preguntó amablemente. Mariana la miró con desprecio. No, gracias. No queremos molestarte más de lo necesario. No estás molestando, respondió Camila con serenidad. Esta también es su casa. ¿Su casa?, repitió Roberto con ironía. Qué rápido se adueñan los extraños de lo que no les pertenece. Me puse de pie, temblando de rabia. Ellos no son extraños. Nos cuidaron cuando ustedes nos abandonaron. No digas eso, mamá, interrumpió Mariana. Nosotros hicimos lo que creímos mejor para ustedes. ¿Dejar a tu madre y a tu padre a morir en un asilo te parece lo mejor?, preguntó don Manuel con voz quebrada. El silencio se apoderó de la sala. Roberto se pasó la mano por el rostro, tratando de mantener el control. Mira, no queremos discutir, solo pedimos que nos incluyan en los bienes. Podemos hacer un acuerdo amistoso. No hay nada que acordar, respondí con firmeza. Todo está a mi nombre y al de tu padre. Eso lo decidirá un juez, dijo Roberto, cambiando el tono. Podemos demostrar que no están en condiciones de manejar tanto dinero. Sus palabras me helaron. ¿Estás diciendo que planeas declararnos incapaces? No planeo nada, replicó. Pero si ustedes insisten en dejarnos fuera, no nos dejan otra opción. Don Manuel golpeó el suelo con su bastón. ¡Fuera de mi casa!, gritó. Papá, intentó decir Diego. Fuera, repitió. Andrés dio un paso adelante. Han escuchado al señor, dijo con voz firme. Váyanse antes de que esto se ponga peor. Mariana lo miró con odio. Te vas a arrepentir de meterte donde no te llaman, le escupió. Salieron dando portazos. Me quedé de pie, temblando, con la respiración agitada. Camila se acercó y me abrazó sin decir palabra. Andrés cerró la puerta y se quedó mirando hacia afuera, como si esperara que volvieran. Esa noche, don Manuel y yo apenas hablamos. Cenamos en silencio. «Van a hacer algo», Adriana, dijo él de pronto. «No los conozco así, pero sé que no se detendrán». «¿Y si realmente logran quitarnos todo?», pregunté asustada. «Entonces volveremos a empezar», como siempre respondió. «Pero no pienso dejar que nos humillen otra vez». Durante los días siguientes, las amenazas se convirtieron en realidad. Llegaron cartas de abogados, notificaciones judiciales. Querían impugnar la herencia, alegando que yo no estaba en mis cabales al firmar los documentos. El licenciado Herrera se encargó de responder cada una, pero yo vivía con el corazón en un hilo. Camila trataba de mantenernos ocupados. Me llevaba al mercado, hacía que cocináramos juntos. Andrés pasaba más tiempo con don Manuel en el taller. Pero la tensión se sentía, como una nube negra sobre la casa. Una mañana, mientras tomábamos café, el teléfono sonó. Contesté, y al otro lado escuché una voz que no esperaba. «Mamá, soy Sonia, la esposa de Roberto». Me quedé en silencio. Ella nunca me había llamado directamente. «Necesito hablar con usted», dijo nerviosa. «Pero no puede saberlo, Roberto. ¿Podemos vernos?». Acepté. Nos encontramos esa misma tarde en una cafetería del centro. Sonia se veía cansada, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Doña Adriana, sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero las cosas en casa están mal. Roberto está obsesionado con el dinero. Habla de ustedes con odio». «No me sorprende», respondí amargamente. «Yo solo quería decirle que lo que están haciendo no está bien, y que si necesita ayuda, cuente conmigo». Aquella conversación me conmovió. Había sinceridad en su voz, un cansancio profundo. Me habló de mis nietos, Emilio y Sofía, de cómo preguntaban por nosotros. Dijo que Roberto les había prohibido mencionarnos. Sentí un nudo en la garganta. «Dígales que los amo», le pedí, «que los pienso cada día». Nos despedimos con un abrazo. Cuando volví a casa, don Manuel me esperaba ansioso. «¿Quién era?». «Sonia. Dice que Roberto se está destruyendo a sí mismo».
Él suspiró, mirando por la ventana. La ambición ciega. Pero aún duele, Adriana. Duele ver lo que se convirtieron. Esa noche, mientras me acostaba, el teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero al final lo hice. «Mamá», era Diego. Su voz sonaba quebrada. «Tenemos que hablar. Es importante». Me quedé inmóvil, el corazón latiendo fuerte. Algo en su tono me dijo que lo que estaba por escuchar podría cambiarlo todo. Y así, sin imaginarlo, comenzó el nuevo capítulo de nuestra historia. Esa llamada de Diego cambió todo. Su voz temblorosa al otro lado del teléfono me heló la sangre. «Mamá», dijo casi susurrando, «no puedo seguir callando. Roberto está planeando algo muy grave». «¿Qué dices, hijo?» «Quiere demostrar que ustedes no están en condiciones mentales para manejar el dinero. Está pagando a un médico para que firme informes falsos». Me quedé sin palabras. Sentí cómo el corazón me golpeaba el pecho. «¿Estás seguro?» «Sí. Tengo pruebas. Grabaciones, correos, todo». Colgué con las manos temblando. Don Manuel me miró desde la mesa, alarmado. Le conté lo que Diego había dicho. «Lo sabía», murmuró él. «Sabía que ese muchacho llegaría tan lejos». «Pero Diego quiere ayudarnos», añadí. «Dice que se arrepiente». Esa misma noche, Diego llegó al departamento. Estaba más delgado, con el rostro cansado y ojeras profundas. «Mamá», papá dijo apenas cruzar la puerta, «no vengo a pedir perdón. Vengo a impedir que Roberto les haga más daño». Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. «Aquí están las pruebas». Grabé las llamadas donde él y un médico hablaban del plan. También imprimí los correos. Don Manuel lo miró en silencio. Luego asintió. «Hiciste lo correcto, hijo». Diego bajó la cabeza. «No lo hice antes porque tenía miedo. Pero ya no puedo seguir siendo cómplice». Sus palabras, llenas de vergüenza y dolor, fueron sinceras. Lo abracé por primera vez en años. El abogado Herrera recibió los documentos al día siguiente. Pasó toda la noche preparando la defensa. La audiencia fue tensa. Roberto llegó con una sonrisa de victoria, acompañado de un abogado joven y arrogante. Pero cuando el juez escuchó las grabaciones que Diego presentó, todo cambió. «Lo que hicieron es inaceptable», dijo el juez con severidad. «Intentar manipular la justicia para despojar a sus propios padres no solo es inmoral, también es delito. El fallo fue a nuestro favor. Roberto perdió cualquier derecho sobre la herencia y quedó bajo investigación por fraude. Diego, en cambio, fue reconocido por su testimonio. Cuando salimos del tribunal, lo abracé con fuerza. «Nunca es tarde para hacer lo correcto», le susurré. Desde ese día, algo cambió en nuestra familia. La rabia comenzó a transformarse en calma, en una necesidad de reconstruir lo que el dolor había destruido. Con ayuda de Camila y Andrés, decidimos usar parte del dinero para algo más grande que nosotros. Una tarde, mientras tomábamos café en la terraza, le dije a Manuel: «No quiero que este dinero sea solo un recuerdo de traición. Quiero que sirva para algo bueno». Él asintió, pensativo. «¿Qué tienes en mente?» «Un lugar para los ancianos olvidados. Un verdadero hogar, no como aquel donde nos dejaron. Un sitio donde puedan vivir con dignidad». Camila, que escuchaba desde la cocina, se acercó emocionada. «Podría ayudarles con la parte médica. Tengo compañeros enfermeros que estarían encantados de participar». Andrés sonrió. «Y yo puedo encargarme de la reparación y el mantenimiento». Así nació la idea del Hogar Nueva Esperanza. Los meses siguientes fueron de trabajo duro. Compramos una casa grande a las afueras de Guadalajara. Tenía un jardín amplio, paredes claras y un aroma a promesa. Cada habitación fue renovada con cuidado. Queríamos que el lugar se sintiera como un hogar, no un depósito de personas viejas. Camila se encargó de contratar al personal. Andrés instaló un pequeño taller para los residentes que quisieran mantenerse activos. Don Manuel diseñó un jardín con flores y huertos. Yo me encargué de la cocina y del comedor, preparando los menús y probando recetas caseras. Cuando abrimos las puertas, el primer residente fue doña Lupita, una maestra de piano que había sido abandonada por sus hijos. Llegó con la mirada vacía, sin esperanza. A las pocas semanas, cuando conseguimos un piano usado, volvió a tocar. Sus manos temblaban, pero la música llenó el lugar con algo que no escuchábamos desde hacía tiempo: vida. Después llegó don Chuy, un carpintero jubilado con una risa contagiosa.
En el taller volvió a trabajar la madera, enseñando a otros a tallar pequeñas figuras. Verlos reír y compartir era como mirar nuestra propia alma, sanar poco a poco. Cada día, el hogar se llenaba más. Los ancianos encontraban compañía, historias, abrazos. Las paredes se decoraban con fotos, dibujos y flores frescas. Sentí que por fin el dolor de nuestro pasado se transformaba en algo útil. Una tarde, mientras servía el café, don Manuel me tomó de la mano. «Mira a tu alrededor, Adriana. Todo esto nació del abandono». «Sí», respondí sonriendo. «Pero también del amor». Camila y Andrés nos trataban como si fuéramos sus padres. Diego empezó a visitarnos con frecuencia. A veces ayudaba a Andrés en el taller, otras veces simplemente se sentaba en el jardín, mirando las flores. Lo veía diferente, más tranquilo, más humano. Sin embargo, en medio de esa paz, el pasado volvió a tocar la puerta. Un día recibí una llamada inesperada. Era una voz femenina, temblorosa. «¿Doña Adriana?» «Soy Sonia, la esposa de Roberto». Guardé silencio unos segundos. «¿Qué pasa, hija? Necesito hablar con usted. Las cosas se han puesto muy mal. Roberto está fuera de sí. Y los niños preguntan por ustedes». Sentí un vuelco en el corazón. «Emilio y Sofía, mis nietos. Diles que los amo», le dije con la voz entrecortada. «Que no los he olvidado». «¿Puedo llevarlos a verlos?», preguntó ella. «Solo por un rato». La esperanza volvió a encenderse. «Claro que sí», respondí. «Esta siempre será su casa». Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, imaginando el momento de ver a mis nietos otra vez. Don Manuel giró hacia mí y preguntó: «¿Qué pasa, mujer?». «Sonia traerá a los niños el domingo». Él sonrió, con los ojos brillando de emoción. «Entonces será un buen día». No sabíamos que esa visita, que esperábamos con tanta ilusión, traería consigo nuevas pruebas, nuevas heridas, y también una inesperada lección sobre el verdadero significado de la familia. El domingo amaneció con un sol tibio y un aire distinto, como si la esperanza hubiera decidido visitarnos también. Desde temprano me levanté a preparar el desayuno. Quería que todo estuviera perfecto. Cociné pan dulce, hice café de olla y preparé el pastel de chocolate que a los niños tanto les gustaba cuando eran pequeños. Don Manuel estaba nervioso. Caminaba de un lado a otro en el jardín, cortando flores para poner en el comedor. Camila y Andrés también estaban emocionados. «Hoy será un gran día», dijo Camila mientras colocaba un mantel limpio sobre la mesa. «Los niños merecen saber que tienen abuelos que los aman». Cuando el reloj marcó las 11, el timbre sonó. Mi corazón dio un brinco. Andrés fue a abrir. Sonia apareció en la puerta, sosteniendo la mano de Emilio y Sofía. Ellos se quedaron quietos, mirándonos con una mezcla de timidez y curiosidad. «Abuela», susurró Emilio, como si no estuviera seguro de poder decir esa palabra. «Sí, mi amor», le respondí con lágrimas en los ojos. «Soy yo». Los niños corrieron hacia nosotros. Los abracé tan fuerte que casi no podía respirar. Sentí el calor de sus pequeños cuerpos y el olor familiar de jabón y sol. Don Manuel también los abrazó, riendo y llorando al mismo tiempo. «No saben cuánto los extrañamos», dijo él con la voz entrecortada. Sonia observaba desde la puerta, con los ojos brillando. «Gracias por recibirnos», murmuró. «Gracias a ti por traerlos». «Hija», le respondí. «Esta casa siempre será también suya». Pasamos la tarde entre risas y recuerdos. Les mostramos el jardín, el taller, la cocina. Camila y Andrés se unieron con naturalidad. Sofía ayudó a Camila a decorar galletas, mientras Emilio se quedó con don Manuel y Andrés en el taller, aprendiendo a usar una pequeña lija sobre la madera. Verlos ahí, tan felices, me hizo sentir que la vida me estaba devolviendo lo que alguna vez me quitó. Durante el almuerzo, Emilio nos preguntó con toda la inocencia del mundo: «Abuela, ¿por qué papá dice que ustedes ya no quieren vernos?». Me quedé helada. No sabía qué responder. Miré a Sonia, que bajó la cabeza. Don Manuel tomó aire y habló con calma. «Tu papá está confundido, hijo, pero nosotros siempre los amaremos, pase lo que pase». Sofía, con su vocecita dulce, se acercó a mí y me susurró al oído: «Yo también los amo, abuela». Fue imposible contener las lágrimas. Después del postre, Emilio sacó un dibujo de su mochila. Era una familia: 2 niños, 2 adultos y 2 ancianos tomados de la mano.
En la parte de arriba había escrito con letra grande: Mi familia completa. Lo abracé una vez más. Ese dibujo valía más que todos los millones del banco. Cuando cayó la tarde, Sonia dijo que debían irse antes de que Roberto regresara. Por favor, no les digan nada a los niños, pidió. No quiero que sufran. Asentí. No te preocupes, hija. Aquí siempre serán bienvenidos. Antes de irse, Emilio me abrazó fuerte. ¿Podemos venir más veces, abuela? Claro que sí, mi cielo. Siempre que quieras. Esa noche, después de que se fueron, la casa se sintió más viva que nunca. Camila lloró de emoción, y Andrés se quedó pensativo mirando el dibujo que Emilio había dejado sobre la mesa. A veces, la inocencia de un niño puede curar heridas que ni los adultos sabemos cómo cerrar, dijo. Durante los días siguientes, Sonia continuó llevándolos de visita en secreto. Venían los domingos, cuando Roberto se iba con sus amigos. Los niños jugaban en el jardín, ayudaban en la cocina o escuchaban las historias de los abuelos. Sofía adoraba a Camila, la seguía a todas partes. Emilio, en cambio, pasaba horas con don Manuel, aprendiendo a plantar semillas o a reparar cosas pequeñas. Eran momentos sencillos, pero llenos de amor. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la familia, aunque rota, podía reconstruirse. Pero la paz nunca dura demasiado. Una tarde, mientras almorzábamos en el hogar Nueva Esperanza, una camioneta gris se estacionó frente al portón. Reconocí el vehículo de inmediato. Era el coche de Roberto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sonia y los niños estaban ahí con nosotros. «Dios mío», susurró ella pálida. «No puede ser». Roberto bajó del coche furioso. Golpeó la puerta con el puño. «Sonia, abre. Sé que estás ahí». Los niños se escondieron detrás de mí, temblando. Don Manuel se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón. «Quédate con ellos», Adriana me dijo. «Yo hablaré con él». Salió al patio seguido por Andrés y dos de los cuidadores del hogar. Yo me asomé por la ventana. Roberto estaba fuera de sí, gritando, con el rostro desencajado. «Me estás traicionando, Sonia. Usas a los niños para manipularme». «No es verdad», respondió ella desde la puerta, con lágrimas en los ojos. «Solo quería que vieran a sus abuelos». «No quiero volver a saber de ellos», rugió Roberto. «No existen para mí». Don Manuel se acercó despacio. «Nosotros tampoco queríamos esto, hijo. Pero sigues teniendo una opción». «¿Cuál, papá?», dijo Roberto con sarcasmo. «¿Perdonarlos? ¿Olvidar que nos robaron? No fue el dinero lo que te robó la vida». Roberto, respondió Manuel con serenidad. «Fue tu odio». Por un instante, el silencio cayó. Roberto bajó la mirada, como si una grieta se abriera dentro de él, pero enseguida volvió a endurecerse. «No me sermonees. Y aléjate de mis hijos. Son nuestros nietos», dije desde la puerta. «Tienen derecho a amarnos». Los ojos de Roberto brillaron de rabia. Dio un paso hacia mí, pero Andrés se interpuso. «Creo que ya es suficiente. Váyase antes de que llame a la policía». Roberto lo miró con desprecio, luego giró hacia Sonia. «Esto no termina aquí. Vas a lamentarlo». Subió a su coche y se fue derrapando. El ruido del motor se perdió entre los árboles, dejando tras de sí un silencio doloroso. Sonia se desplomó en una silla, llorando. «Lo arruiné», todo sollozaba. «Ya no sé qué hacer». La abracé fuerte. «No, hija. Hiciste lo correcto. Los niños te necesitarán más que nunca». Esa noche, don Manuel y yo no pudimos dormir. Afuera llovía, como si el cielo compartiera nuestro dolor. «¿Crees que algún día Roberto pueda cambiar?», le pregunté. «No lo sé», respondió él. «Pero quiero creer que sí». A la mañana siguiente, Sonia llamó para avisarnos que Roberto había presentado una denuncia legal para impedir que viéramos a los niños. Sentí un nudo en la garganta. «Lo hará todo más difícil», dijo ella. «Pero no voy a rendirme». Miré por la ventana del hogar. Los ancianos caminaban por el jardín, algunos riendo, otros en silencio. Pensé en mis nietos, en cómo un solo abrazo de ellos había devuelto la luz a nuestras vidas. «No importa lo que haga Roberto», dije en voz baja. «No dejaré que el odio vuelva a destruir lo que tanto nos costó sanar». Y mientras el sol salía entre las nubes, supe que se avecinaba otra batalla, no una por dinero ni por orgullo, sino por el amor que unía a generaciones. El amanecer de aquel lunes fue distinto. Después de días de angustia, silencio y lágrimas, recibimos la notificación oficial.
Roberto había presentado una demanda para impedir que viéramos a Emilio y Sofía. Sentí un vacío en el pecho, como si alguien hubiera arrancado una parte de mi alma. Don Manuel se mantuvo sereno, aunque yo sabía que por dentro estaba destrozado. «No te preocupes», Adriana me dijo. «No podrán separarnos del amor que les tenemos. Ninguna orden lo cambiará». El abogado Herrera se encargó del proceso. Teníamos pruebas, testigos, informes médicos que demostraban nuestra salud mental. Pero más allá de lo legal, lo que más dolía era la traición de un hijo. Ver a Roberto convertirse en un extraño, en alguien dominado por el odio, era la herida más profunda. Durante las semanas siguientes, el Hogar Nueva Esperanza siguió funcionando. Los ancianos, el personal y nosotros mismos tratábamos de mantener la rutina. Camila nos animaba, Andrés reparaba lo que hiciera falta, y Diego, que ahora vivía en un pequeño estudio, cerca del hogar, se había convertido en una presencia constante y cariñosa. Una tarde, Diego llegó con rostro serio. «Mamá, papá, tenemos que ir al tribunal mañana. El juez escuchará los argumentos finales». Asentí con un nudo en la garganta. El día siguiente amaneció nublado, como si el cielo compartiera nuestra ansiedad. En la sala del juzgado, Roberto estaba sentado frente a nosotros. Parecía envejecido, o tal vez solo consumido por su propia culpa. No podía mirarme a los ojos. Sonia estaba a su lado, con la mirada baja y los dedos entrelazados. El juez escuchó ambas partes. Cuando llegó mi turno, me levanté despacio. «Señor juez», dije con voz temblorosa, «no estoy aquí por dinero ni por orgullo. Solo quiero ver a mis nietos. Ellos no tienen la culpa de los errores de los adultos. Los amo y quiero que sepan que, pase lo que pase, siempre tendrán un hogar conmigo». Hubo un silencio largo, solo roto por el sonido del bolígrafo del juez al escribir. Luego habló. «Después de revisar las pruebas y los testimonios, no encuentro razón alguna para negar el derecho de los abuelos a mantener contacto con sus nietos. La solicitud del señor Roberto López queda denegada». Mi cuerpo se relajó por completo. Don Manuel me tomó la mano y ambos lloramos en silencio. Sonia también lloraba, aliviada. Roberto se levantó furioso y salió del tribunal sin mirar atrás. Afuera, Emilio y Sofía nos esperaban con Sonia. Corrieron hacia nosotros y nos abrazaron con tanta fuerza que creí que mi corazón iba a estallar. «¿Ya no nos van a separar?», preguntó Sofía con ojos grandes. «Nunca más», mi amor, le respondí. «Nadie puede romper lo que el amor une». Desde entonces todo cambió. Roberto, enfrentando sus propias consecuencias legales, desapareció un tiempo. Sonia se mudó con los niños a un departamento cerca de nuestro hogar y poco a poco reconstruimos una relación sincera con ella. Diego comenzó a trabajar en el taller del hogar, ayudando a los residentes a aprender carpintería. Camila y Andrés siguieron siendo parte de nuestra familia, como hijos elegidos por el corazón. El Hogar Nueva Esperanza creció más de lo que imaginamos. Recibimos apoyo de empresas locales y donaciones anónimas. Ya no era solo un lugar de cuidado, sino un centro de vida. Organizábamos talleres, música, festivales. Los ancianos reían, los niños jugaban, la vida volvía a tener sentido. Con el tiempo, incluso Mariana, mi hija mayor, regresó. Llegó un día con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. «Mamá, no vengo por dinero. Vengo porque ya no puedo con la culpa». La miré largo rato. Habían pasado años desde que la vi. «Nunca fue el dinero lo que quise», le dije. «Fue su amor». Ella rompió en llanto. La abracé. No había palabras, solo lágrimas y perdón. Poco a poco, la familia se fue recomponiendo, aunque las cicatrices permanecieron. El tiempo siguió su curso, y don Manuel, mi compañero de toda la vida, comenzó a enfermarse más seguido. Pero aún así, cada mañana salía al jardín a cuidar sus flores, las mismas que simbolizaban la esperanza que nunca perdió. Una tarde de primavera, mientras regaba las plantas, se desvaneció. Su partida fue serena, sin dolor, bajo el mismo sol que tantas veces lo había visto trabajar. Lo despedimos rodeados de amor, entre amigos, hijos, nietos y los ancianos del hogar que lo habían adoptado como familia. En el jardín donde solía pasar sus días, plantamos un árbol en su memoria. Bajo sus raíces enterramos una pequeña caja con fotos, cartas y un cartel que decía: «El amor no se pierde,
se transforma. Pasaron los años y el hogar siguió creciendo. Ahora alberga a más de 30 personas mayores y colabora con programas para jóvenes voluntarios. Diego dirige el taller, Camila es coordinadora médica y Andrés supervisa el mantenimiento. Mariana, después de un largo proceso de redención, trabaja como terapeuta de apoyo a cuidadores. Yo, a mis 76 años, sigo aquí. A veces me siento en el jardín, bajo la sombra del árbol de Manuel, viendo jugar a mis nietos. Emilio, ya adolescente, ayuda a Diego con la madera, y Sofía pinta murales en las paredes del hogar. Un día, Emilio se acercó y me preguntó: «Abuela, ¿cómo pudiste perdonar tanto?». Lo miré sonriendo. «Porque el perdón no es olvidar, hijo. Es elegir sanar en lugar de seguir sangrando». Él asintió y me abrazó. Y en ese momento entendí que todo había valido la pena. Hoy, cuando pienso en todo lo vivido, sé que esta historia no es solo mía. Es la historia de muchas personas que han sido traicionadas, abandonadas o heridas por quienes más aman. Pero también es una historia de esperanza, de cómo el amor verdadero puede reconstruir incluso los pedazos más rotos del alma